¿Y si te dijera que cada vez más empresas están evitando contratar jóvenes de la generación Z? Que muchos líderes ya no saben cómo trabajar con ellos. Y mientras las empresas están frustradas, la generación Z también está agotada por el sistema laboral que ya no cree. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Las empresas por seguir liderando hace como 30 años? ¿O la generación que quiere resultados sin desarrollar resiliencia? La pregunta que quiero dejarte hoy es, ¿la generación Z ya no sirve para trabajar? Bienvenido a Life Hackers, el podcast donde convertiremos los desafíos de liderazgo en habilidades prácticas. Aquí hablamos sin filtro, de lo que realmente necesitas saber para dirigir equipos, vender con propósito, servir con excelencia y liderar con inteligencia emocional. Soy Isaac Burguet y en cada episodio te compartiré estrategias, hacks y reflexiones para convertirte en un verdadero hacker de liderazgo. Porque los negocios no se mueven solos, los mueven las personas. Y entender a las personas, ese es el verdadero superpoder. Esto es Life Hackers. Tu siguiente nivel comienza aquí. Hay algo que está pasando en las empresas hoy. Y muy poca gente se está atreviendo a decirlo públicamente. Cada vez más líderes, cada vez más reclutadores y cada vez más empresas están empezando a evitar contratar a jóvenes de la generación Z. Y no lo digo yo, hay estudios recientes donde literalmente los managers dicen cosas como es que no saben cómo comportarse profesionalmente, o no toleran la presión, o no tienen compromiso, renuncian demasiado rápido. De hecho, 1 de cada 6 gerentes ya admite tener resistencia para contratar jóvenes de la generación Z. Y cuando lees comentarios, ves empresarios frustrados, ves líderes cansados, supervisores diciendo, es que ya no sabemos cómo trabajar con esta generación. Pero aquí viene la parte totalmente incómoda, porque hoy no quiero hacer un episodio para atacar a la generación Z, pero tampoco quiero romantizarla. Porque creo que ambos lados están viendo el problema de forma totalmente superficial. Y yo soy honesto. Creo que cada generación no tiene que ver con el conflicto, no lo inventó. Creo que simplemente la generación Z creció viendo las consecuencias de un sistema que ya venía roto desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque pensemos algo, mira, la generación Z vio a sus papás levantarse diario temprano durante décadas, trabajar durante horas extras, perderse cumpleaños, vivir cansados, estresados, ansiosos y muchas veces ser reemplazados como si nada. Vieron adultos diciendo ponte la camiseta, ¿no? Mientras su salud mental se destruía poco a poco. Vieron empresas llamando familia a los empleados hasta que llegaron los recortes de personal. Vieron matrimonios romperse por exceso de trabajo. Vieron papás ausentes, vieron burnout de manera normalizada, vieron gente sacrificando su vida por trabajos que ni siquiera les daban estabilidad real. Entonces, no, la generación Z no creció pensando odio trabajar, ¿no? Creció pensando es que yo no quiero terminar igual que ellos. Y eso cambia completamente la conversación, porque cuando una generación crece asociando el trabajo con agotamiento emocional, empieza a relacionarse distinto con el éxito, con el dinero y con el concepto mismo de compromiso. Porque esto ya no es solamente un tema de percepción. Los números empiezan a mostrar algo totalmente preocupante. Un estudio reciente reveló que 94% de las empresas que sí contrataron a jóvenes graduados durante el último año, ¿no? Pero solamente el 25% de esas consideró que las contrataciones fueron realmente exitosas. Y aquí viene lo fuerte, ¿no? El 50% de los líderes entrevistados dijo que el principal problema era la falta de motivación. El 46% habló de falta de profesionalismo. Y el 39% señaló problemas importantes de comunicación. O sea, no estamos hablando solamente de una diferencia de personalidad. Estamos hablando de empresas completas que empiezan a sentir que hay un choque cultural dentro del propio trabajo. Pero al mismo tiempo, cuando volteas a ver a la generación Z, te das cuenta de algo todavía más interesante. Chécate esto. El 58% de los jóvenes considera su trabajo actual como algo temporal, no como una carrera, no como un lugar para crecer durante años, como algo eventual. Y casi la mitad, 47%, piensa renunciar antes de cumplir 1 año en la empresa. Imagínate eso, ¿no? Mientras las empresas dicen, es que no encontramos compromiso, los jóvenes dicen, es que no encontramos estabilidad emocional, no encontramos sentido a nivel profesional. Y ahí entiendes que el problema no es solamente laboral, es psicológico, es cultural y es completamente generacional.
Por eso hoy vemos algo muy fuerte. Jóvenes que ya no quieren quedarse 15 años en una empresa. Jóvenes que ven su trabajo como algo de manera temporal, como decíamos, que priorizan su salud mental, su flexibilidad, su bienestar y su sentido personal. Y claro, desde afuera, muchos líderes lo están interpretando como flojera. Pero a veces no es flojera, a veces es desconfianza. Desconfianza no al jefe, sino al modelo tradicional que les prometió estabilidad, mientras destruía la emoción de la generación anterior. Y ojo, eso no significa que todo lo que hace la generación Z esté bien, ¿eh? Porque también hay muchas cosas que necesitan escuchar. Pero antes de juzgarlos, tenemos que entender algo. Esta generación no apareció de la nada. Es el resultado emocional de todo lo que vio crecer frente a sus ojos. Ahora, también hay una conversación incómoda que la generación Z necesita escuchar. Porque una cosa es entender el contexto y otra muy distinta es justificar todo a esta generación, ¿no? Aquí es donde muchas empresas tienen razones reales para estar frustradas con esta generación. Porque sí, existen problemas que se están repitiendo muchísimo. Managers que están hablando de jóvenes que no toleran correcciones. Líderes que están diciendo que hay baja iniciativa. Reclutadores contando que muchos candidatos ghostean las entrevistas. Supervisores frustrados porque hay personas que quieren crecer rápido, ¿no? Sin desarrollar todavía los hábitos básicos de disciplina. Y esto hay que decirlo claro, el mundo laboral sí cambió, pero la responsabilidad profesional no ha desaparecido. Porque hay jóvenes que quieren salarios altos, pero sin resistencia emocional. Quieren libertad, pero sin estructura. Quieren crecimiento, pero sin proceso. Y quieren reconocimiento, sin consistencia. Y el problema es que la vida profesional no funciona así, ¿no? Porque el talento importa, claro, pero los hábitos también. La inteligencia emocional es importante, pero la capacidad de escuchar feedback es imprescindible. La puntualidad es muy importante. Pero aquí creo que se cometió un gran error con las redes sociales. Estamos confundiendo bienestar emocional con evitar cualquier incomodidad. Porque no todo lo incómodo es tóxico, no toda exigencia es abuso, no toda corrección es violencia. A veces simplemente estás aprendiendo. Y si no aprendes a tolerar la frustración, cualquier trabajo se va a sentir como insoportable para ti. Porque crecer profesionalmente implica presión, implica equivocarte, implica procesos que van a ser muy incómodos, porque implica disciplina, que cuando no tienes ganas tienes que hacerlo. Y la salud mental, claro que importa, pero convertir cualquier incomodidad en un trauma también termina destruyendo carreras profesionales. Porque allá afuera las empresas no están buscando perfección, están buscando gente que sea confiable, gente que se comunique bien, que tenga un criterio para tomar decisiones, que pueda trabajar en equipo, que soporte conversaciones difíciles, que tenga iniciativa, que pueda resolver problemas sin colapsar emocionalmente cada fin de semana. Y aquí viene la parte más fuerte de todo este episodio. Creo que el verdadero problema no es la generación Z, pero tampoco son los líderes. Creo que estamos viendo a estas dos generaciones heridas intentando trabajar juntas. Por un lado, líderes que crecieron creyendo que sufrir era parte del éxito y generaciones que aprendieron a obedecer, a aguantar y a no cuestionar y a callarse las emociones, a trabajar aunque estuvieran destruidos por dentro. Y del otro lado, la generación Z, una generación que creció viendo las consecuencias emocionales de todo lo que acabo de decir. Una generación que ya no quiere vivir para trabajar, que quiere equilibrio, que quiere sentido, que quiere bienestar, que quiere sentirse escuchada. Entonces el choque era inevitable, porque mientras unos piensan, el trabajo requiere sacrificio, ¿no? Los otros están pensando, es que si el trabajo me destruye, algo está mal. Y honestamente, los dos tienen parte de razón. Porque así hay líderes que siguen intentando dirigir personas como si siguiéramos viviendo en 1994. Pero también hay jóvenes que quieren resultados profesionales sin desarrollar todavía la madurez profesional para ello. Y esa es la bomba. Porque el futuro del trabajo no se va a resolver peleando entre generaciones. Se va a resolver cuando ambas entiendan algo. Los líderes necesitan actualizar su manera de dirigir, pero la generación Z también necesita desarrollar fortaleza emocional, disciplina, profesionalismo. Porque el mundo laboral, sí, ya cambió. Y quien no aprenda a adaptarse de las dos, sin perder su humanidad, se va a quedar atrás. Y aquí es donde viene la conversación más interesante. Porque cuando revisas lo que las empresas dicen que buscan de esta generación, te das cuenta de algo totalmente fuerte. No están pidiendo perfección. No están diciendo, es que queremos genios o queremos gente con 20 años de experiencia, queremos empleados perfectos, ¿no? No,
lo que están buscando es cosas mucho más básicas. Checa esta gráfica. 57% de las empresas dice que lo que más le importa es la iniciativa. No la experiencia, no títulos, no maestrías, iniciativa. Gente que se mueva, que proponga, que no espere instrucciones para todo. Después, 56% habla de actitud positiva. Y eso es clave, porque muchas empresas sienten que están lidiando con jóvenes extremadamente preparados técnicamente, pero emocionalmente agotados antes de empezar a trabajar. Luego aparece algo más fuerte. 54% habla de ética laboral. Y aquí está uno de los grandes choques generacionales. Porque las generaciones anteriores crecieron asociando trabajo con sacrificio, decíamos, con aguantar, con disciplina. Mientras muchos jóvenes hoy están priorizando y creciendo por el bienestar emocional y el equilibrio personal. Entonces, ambos lados terminan sintiendo que el otro está mal. Ahora, esto me parece brutal. 53% de las empresas está buscando adaptabilidad. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo está cambiando demasiado rápido. Hoy las empresas ya no necesitan solamente gente inteligente, brillante, con estudios. Necesitan gente capaz de adaptarse emocionalmente al cambio. Y luego aparece un dato que honestamente creo que explica muchísimo de lo que está pasando. Chécalo. 50% de los empleadores dice que busca personas abiertas al feedback. Y esto toca totalmente los grandes problemas actuales. Fíjate, muchas personas crecieron confundiendo retroalimentación con ataque personal. Y entonces cualquier corrección, sobre todo la generación Z, les duele. Cualquier observación les molesta. Cualquier comentario se interpreta como rechazo, cuando en realidad el feedback ha sido siempre una de las herramientas más importantes de crecimiento profesional. Y luego vienen datos igualmente interesantes. Checa, 49% busca puntualidad y confiabilidad, 47% habilidades técnicas sólidas, 47% habilidades interpersonales. Y aquí quiero detenerme tantito, porque esto rompe completamente el discurso de es que solo importa la tecnología ahora. No. Las empresas siguen desesperadas buscando gente que sepa relacionarse, que sepa conversar, que sepa escuchar, resolver, trabajar en equipo, comunicar ideas. Porque puedes dominar perfectamente inteligencia artificial, pero si emocionalmente no sabes trabajar con personas, tu crecimiento simplemente se va a limitar muchísimo. Y honestamente creo que esta gráfica nos deja una lección enorme. El problema no es que las empresas odien a la generación Z. El problema es que el mundo laboral está entrando en una nueva etapa y todavía nadie nos enseñó cómo adaptarnos emocionalmente a ella. Mira, el gran tema que yo estoy viendo es que necesitamos ver datos. Y luego aparece esta gráfica. Honestamente me parece totalmente fuerte. Porque aquí ya no estamos viendo lo que las empresas esperan. Checa esta gráfica, Aquí estamos viendo las razones por las cuales muchas contrataciones no están funcionando de generación joven. Ve, el 50% de las empresas dice que el principal problema es la falta de motivación o iniciativa. Y escucha esto. Esto significa que necesariamente los jóvenes no es que sean flojos, sino algo mucho más profundo. Hay una desconexión emocional con el trabajo. Porque hay jóvenes que obviamente quieren crecer, pero no conectan con su trabajo. No entienden el propósito, no sienten pertenencia por la empresa, no le ven futuro. Entonces están trabajando en automático. El segundo dato es durísimo. 46% habla de falta de profesionalismo. Y esto es importante entenderlo, porque las personas jóvenes, la generación Z, creció en una cultura mucho más informal, más relajada, más horizontal, más digital. Pero el mundo laboral todavía tiene códigos, ¿no? Cómo hablas, cómo escribes, cómo llegas, cómo respondes, cómo manejas conflictos, cómo mandas mails, cómo recibes la presión. Y es que los jóvenes nunca fueron entrenados para este mundo laboral. Aparece otro dato gigante, el 42% habla de mala organización. Y honestamente, eso tiene muchísimo sentido en una generación que está hipersaturada de estímulos. Crecieron con TikTok, ¿no? Con notificaciones, con multitasking constante, con dopamina rápida todo el día. Y claro que eso afecta la capacidad de concentración profunda, el seguimiento, la estructura. Ahora, viene algo más interesante. 39% habla de problemas de comunicación. Y esto es gravísimo, para el futuro profesional sobre todo. Porque estamos viviendo generaciones hiperconectadas digitalmente, pero muchas veces con dificultades enormes para comunicarse cara a cara. Dificultad para tener conversaciones incómodas, para expresar desacuerdo, para hablar con autoridad, para sostener reuniones, para resolver conflictos humanos. Y checa este dato, 38% de las empresas dice que los problemas de feedback son fuertísimos. Esto conecta perfecto con lo que dije hace rato, ¿no?
Muchos jóvenes crecieron en ambientes donde la corrección emocional se volvió complicada. Entonces cualquier observación, cualquier ataque se siente personal. Cualquier crítica, ¿no?, se manifiesta como rechazo. Y el tema es que en realidad el feedback lo que permite es el desarrollo de nuevas habilidades. Hay cosas que son importantes, checa, ¿no? 34% habla de problemas resolviendo situaciones complejas, 30% de dificultades trabajando en equipo. Y esta es la bomba. El futuro del trabajo ya no va a premiar solamente conocimiento técnico. Va a premiar a las personas emocionalmente funcionales. Personas que, además de trabajar en lo técnico, sean capaces de adaptarse, de comunicar, de resolver, de escuchar, de colaborar, de liderar, de sostener sin presión, sin destruirse emocionalmente. Y muy honestamente creo que esta gráfica deja algo clarísimo. El problema no es que la generación Z sea incapaz, el problema es que crecieron en un contexto completamente distinto a la generación actual y nadie les enseñó cómo traducir este mundo emocional al entorno profesional. Después de ver todos estos datos, creo que llegamos a una conclusión muy incómoda, pero muy necesaria. La generación Z no está fracasando sola. Y las empresas tampoco están entendiendo solas el problema. El problema lo estamos viendo, ¿no? Es el choque que existe entre un mundo laboral viejo y una generación nueva que no piensa igual. Durante décadas las empresas construyeron culturas donde el valor principal era aguantar la presión, aguantar los horarios, aguantar a tu jefe, aguantar el estrés, aguantar el liderazgo tóxico, aguantar emocionalmente aunque te estuvieras rompiendo por dentro. Y durante mucho tiempo eso fue visto como profesionalismo. Para la generación Z, que creció viendo las consecuencias de todo esto, y por eso es que cuestiona antes de cualquier cosa el trabajo, es que el cuestionamiento pasó a la desconexión. Y ahí es donde empezaron los conflictos. Las empresas necesitan personas comprometidas porque ese es el modelo actual. Pero los jóvenes ya no creen en comprometerse con sistemas que se sienten vacíos. Las empresas necesitan resiliencia, pero muchos jóvenes necesitan dejar de evitar incomodidades emocionales. Las empresas necesitan comunicación, lo tenemos claro. Pero al ser una generación hiperdigital, veo que muchas veces no están aprendiendo a gestionar estos chavos las conversaciones difíciles, ¿no? Las cara a cara. Y los líderes tampoco se están actualizando emocionalmente, ¿no? Muchos siguen dirigiendo desde el miedo, desde el control, desde el porque lo digo yo, ¿no? Desde la estructura, desde el puesto, desde una estructura creada para un mundo que hoy ya no existe. Entonces, esto no es una pelea de jóvenes flojos contra viejos tóxicos, ¿no? Es demasiado el problema, es mucho más, ¿no? Es más profundo. Es una generación agotada intentando liderar y otra generación ansiosa que está intentando sobrevivir. Y sí, honestamente, si no aprendemos a entender eso, el choque laboral de los próximos años va a ser todavía peor. Quizá la verdadera pregunta no es qué está mal con la generación Z. Quizá la verdadera pregunta es qué tipo de mundo laboral estamos viviendo hoy. Porque si somos honestos, muchos jóvenes crecieron viendo adultos que eran muy exitosos, pero emocionalmente destruidos. Adultos con mucho dinero, pero sin tiempo. Con trabajo, pero sin paz. Con estabilidad, pero completamente agotados. Entonces, claro, llegó una generación, la generación Z, diciendo, es que yo no quiero vivir así. Y hay algo profundamente valioso en eso. Porque si la generación Z necesita aprender cosas, disciplina, aprender resiliencia, comunicación profesional, necesita aprender a tolerar la frustración. Pero a la par las empresas necesitan aprender algo, necesitan entender que las nuevas generaciones ya no responden solamente al miedo, al sueldo, a la obediencia. Responden al sentido, a la conexión, al crecimiento, a la salud emocional, a sentirnos humanos dentro del trabajo. Y aquí está lo más importante de todo el episodio. El futuro laboral ya no va a pertenecer, escucha esto, ni a los líderes duros, ni a las generaciones sensibles. Va a pertenecer a quienes aprendan a adaptarse, a tejer puentes sin perder humanidad, a quienes entiendan que la disciplina importa, pero la salud mental también, que la productividad es importantísima, pero el propósito es básico, que el trabajo es lo más importante, pero no más que la vida. Porque el verdadero reto de esta década no es tecnológico, es humano. Es aprender a trabajar juntos, aunque pensemos distinto, aunque vengamos de generaciones distintas, y aunque el mundo haya cambiado más rápido de lo que estábamos preparados para entender. Y quizá, solo quizá, la generación Z no vino a destruir el trabajo. Vino a obligarnos a replanteárnoslo.
Y si este episodio te hizo pensar, compárteselo con... Y si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien de una generación distinta. Porque hoy no necesitamos hablar tanto de productividad ya, sino de cómo construir trabajo sin destruir personas. Gracias de verdad por llegar hasta aquí. Porque si escuchaste o viste todo este episodio, probablemente eres alguien que genuinamente quiere entender lo que está pasando con el mundo laboral y no solamente estarse quejando de él. Y honestamente eso ya te pone adelante de muchísimas personas. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con tu equipo, con tus hijos, con tus papás, con tu jefe, con alguien de otra generación. Porque creo que estas conversaciones ya no son opcionales, son necesarias. Y si quieres más contenido sobre generaciones, liderazgo, el comportamiento humano, el futuro del trabajo y cómo entender mejor a las personas de esta nueva era, sígueme. Ya sea aquí o en Instagram o en TikTok o en LinkedIn, en todas las redes me encuentras como Isaac Burguet. Subo contenido constantemente sobre liderazgo multigeneracional, sobre comunicación, sobre desarrollo humano y todas estas conversaciones que son incómodas, pero son necesarias. Y recuerda algo, el problema nunca ha sido solamente la edad. El problema es cuando dejamos de intentar entendernos. Yo soy Isaac Burguet y esto fue Life Hackers. Nos vemos en el próximo episodio.